13 asombrosos artefactos desenterrados por accidente. No todos los descubrimientos increíbles son hechos por científicos capacitados o aventureros como Indiana Jones. De hecho, muchos de los descubrimientos arqueológicos más importantes se hacen por accidente. 13. Horquilla de Catherine de Medici. Como la reina de Francia desde 1547 hasta 1559 y regente para 3 de sus hijos, Catherine no era ajena a las cosas más finas de la vida. Poseía una vasta colección de joyas, pero la mayoría fueron robadas o extraviadas. En 2012, durante las excavaciones para un proyecto de restauración en el Palacio de Fontainebleau, los arqueólogos se encontraron con un hallazgo increíblemente interesante. La horquilla de Catherine, distinguible por las cis entrelazadas, fue arrojada a un inodoro comunal. Una limpieza exhaustiva del objeto reveló que estaba pintado en sus colores característicos, verde y blanco. El misterio del objeto está en dónde se encontró. ¿Cómo terminó en un baño comunal? Siendo reina, ¿qué hacía ella allí si tendría sus propias instalaciones? Es más probable que una dama de compañía haya robado el collar de la reina y luego intentara deshacerse de la evidencia en lugar de que la propia reina lo haya perdido. Número 12. Cueva de Banwell. En 1757 se encontró una cueva adyacente llena de estalactitas que iba a ser abierta al público para recaudar dinero para una escuela cercana. La cueva de huesos de Banwell fue descubierta accidentalmente mientras se buscaba una entrada más accesible. Al ser descubierta, la cueva estaba llena de huesos de animales prehistóricos. De hecho, la pila de huesos en el suelo tenía unos 3 pies de profundidad. En los años posteriores, el dueño mandó a ensamblar los huesos a lo largo de las paredes al estilo de las catacumbas francesas. El hombre que descubrió los huesos pensó que podrían ser restos de animales atrapados en el diluvio del Arca de Noé, pero no hay evidencia que respalde eso. Actualmente, la cueva está abierta al público y en constante estudio arqueológico. Once, barco hallado en el World Trade Center. En 2010, los trabajadores de la construcción de Nueva York intentaban excavar, limpiar y reconstruir en el sitio de los centros de comercio mundial. En sus esfuerzos, hicieron un descubrimiento asombroso. Enterrados bajo el suelo estaban los restos de un barco que data del período antebellum. El barco fue construido con madera cortada en 1773. Los robles usados para construir este barco eran de la misma área que el roble blanco utilizado en la construcción del Salón de la Independencia, donde se firmó la Constitución. El barco ha sido identificado como una balandra del río Hudson y probablemente fue enterrado aquí cuando ya no podía ser utilizado como barco de carga. En el sitio se hallaron diversos artefactos como balas de mosquete y cañón francesas, botones, entre otros. Número 2. Dragón de lodo. Un equipo de trabajadores de construcción chinos casi hace explotar una nueva especie de dinosaurio parecido a un pájaro al intentar despejar la roca madre con dinamita para un proyecto de construcción. Afortunadamente, la dinamita simplemente descubrió el esqueleto de 72 millones de años en vez de destruirlo. Aunque sufrió algunos daños, el esqueleto estaba en su mayoría intacto y muy bien conservado por el barro que lo rodeaba. El dinosaurio era un ave grande encontrada atrapada en el barro, con la cabeza erguida y las alas extendidas como si aún intentara liberarse. Con el tamaño de una oveja, este dinosaurio emplumado probablemente estaba cubierto de plumas y no podía volar, según sugiere su familia. Número 9. Rey Ricardo III. En 2012, una historiadora llamada Philippa Langley estaba convencida de que había encontrado el lugar de descanso final del rey Ricardo III cuando tuvo escalofríos al caminar por un pequeño estacionamiento. Escuchaste bien, fue una corazonada. Tenía muy pocas pruebas, simplemente lo sabía. Insistió en que los arqueólogos excavaran un estacionamiento con la esperanza de que había adivinado correctamente la ubicación de la iglesia de los Greyfriars en Leicester. Al romper el pavimento, hallaron un esqueleto con escoliosis que después fue sometido a pruebas de ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico reveló que los restos pertenecían al rey perdido hace mucho tiempo. Richard III fue enterrado nuevamente con honor en una ceremonia donde un primo lejano estuvo presente. Benedict Cumberbatch leyó un poema sobre su vida. Número 8. Mural maya. Cuando Luis Ramírez decidió hacer algunas renovaciones en su cocina, se topó con algo asombroso. La casa tiene al menos 300 años y en el siglo XVIII probablemente perteneció a alguien de alto estatus. Las paredes han sido replastecidas repetidamente desde su construcción. Entonces, cuando Ramírez comenzó a quitar las capas de yeso, finalmente encontró la pared original de su casa y debajo de 3 siglos de pintura y yeso encontró un antiguo mural maya. El mural muestra una procesión de hombres con una mezcla de ropa española y maya, lo que sugiere que probablemente el mural está representando la danza de la conquista, que es una representación de la conquista española y la conversión al cristianismo.
No existen muchos murales de este tipo, por lo que el hallazgo de Ramírez es extremadamente raro. Número 7. Eric Loss buscaba el martillo perdido de un granjero vecino con un detector de metales cuando ocurrió el intento de la Horda de Hodgson. Cuando empezó a pitar, cavó en la tierra y no encontró el martillo de su amigo, pero sí encontró un gran tesoro romano. Reportó el hallazgo de inmediato para preservar su significado histórico e iniciar su estudio. El tesoro de Hodgson incluía joyas y monedas hechas con suficiente oro y plata para valer $4.3 millones hoy en día. El tesoro incluía numerosas joyas, como una cadena corporal y una pulsera dedicada a Julián, presunta dueña, además de más de 15,000 monedas de 8 emperadores romanos. El tesoro fue hallado lejos de asentamientos romanos conocidos, sugiriendo que la familia lo enterró para recuperarlo posteriormente durante el final de la ocupación romana en Gran Bretaña. Los colonos romanos vivían tiempos turbulentos y peligrosos, por lo que probablemente la familia huía del país. El tesoro sugiere que la familia regresó y recuperó parte de él, pero dejó enterrada gran parte. Número 6. Escuela de gladiadores. Puede parecer extraño encontrar una escuela de gladiadores, o ludus, cerca de Viena, pero es importante notar que la ciudad de Carnuntum estaba próxima. Carnuntum estaba ubicada en el Danubio y era la capital de la Alta Panonia. De hecho, el famoso emperador romano Marco Aurelio residió aquí por 3 años. El ludus habría entrenado y albergado a 80 gladiadores fuera de la ciudad para sus cruentas batallas. Es la primera escuela que se ha encontrado fuera de Roma y casi habría rivalizado con el más famoso Ludus Magnus, que entrenaba a gladiadores para luchar en el Coliseo. Los arqueólogos estaban utilizando un sistema de radar para mapear la ciudad cercana de Carnuntum, cuando su maquinaria comenzó a mostrar algunos otros edificios interesantes. Con plomería, pisos calefaccionados y un pequeño coliseo, los arqueólogos sabían que habían hallado algo asombroso. Mapearon el complejo, que habría tenido unos 20,000 pies cuadrados en total. Carnuntum habría albergado a 50,000 personas en su apogeo y se estima que la escuela tiene 1,800 años. Número 5. La ciudad de Derinkuyu en Capadocia, Turquía, está repleta de enormes estructuras conocidas como chimeneas de hadas. Las cuevas están hechas de roca suave, permitiendo que las personas las tallen para crear espacios habitables por milenios. En Capadocia existen varias ciudades subterráneas, pero la que se halla bajo Derinkuyu es de las más impactantes. En 1963, un hombre descubrió una habitación y un largo pasillo ocultos mientras renovaba su casa. Ese pasillo era uno de los miles en la ciudad subterránea de Derinkuyu. Es increíblemente elaborado, con 11 pisos, 15,000 conductos de aire y suficiente espacio para albergar a 20,000 personas. La ciudad tiene bodegas de vino, hogares, establos, corrales, pozos de agua fresca y otros lugares. Aún más impresionante es el hecho de que tenían un increíble sistema de defensa, siendo capaces de cerrar grandes puertas de piedra para sellar la ciudad desde el exterior y luego sellar cada nivel del otro en tiempos de invasión. No ha habido absolutamente ningún derrumbe en la ciudad, y todavía es lo suficientemente segura para albergar a los arqueólogos que la están estudiando. El misterio es que nadie sabe quién lo construyó. Número 4. Cuevas de Lascaux. La historia detrás de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes es la siguiente. En el suroeste de Francia, en el año 1940, 4 adolescentes y un perro llamado Robot salieron a pasear cuando Robot decidió perseguir a un conejo en un agujero en el suelo. Los chicos persiguieron a su perro, creyendo que había descubierto un túnel hacia un tesoro enterrado en la zona, según una leyenda local. Descubrieron que estaban rodeados de vívidas pinturas de animales y decidieron obtener ganancias mostrándoselo a sus amigos con boleto. Las noticias viajan rápido, y pronto los arqueólogos estaban en el lugar. Determinaron que las pinturas eran auténtico arte rupestre del Paleolítico, de aproximadamente 17,000 años de antigüedad. La cueva tiene más de 600 pinturas y 1,500 grabados, casi todos ellos de especies extintas de fauna y flora. Actualmente, la cueva está cerrada a los visitantes que, sin querer, han deteriorado las pinturas con solo respirar cerca de ellas. Número 3. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. En 2013, los trabajadores de la construcción en Belgrado se sorprendieron cuando fueron a trabajar a las 11 p.m. En el centro de Belgrado, mientras trabajaban en la calle Budimska, los obreros desenterraron una bomba sin explotar que había estado enterrada a 20 pies bajo las calles desde 1941. Pesaba más de 1 tonelada y contenía 1,300 libras de explosivos. La bomba fue excavada después de evacuar el área, llevada a una base militar y destruida de manera segura el 5 de febrero 2016. Número 2. En Wiltshire, Inglaterra, un hombre quería instalar electricidad en un edificio en su patio trasero para que sus hijos lo usaran como sala de juegos. Durante la instalación, los electricistas encontraron algo inesperado. Desenterraron un elaborado mosaico, que era el piso inferior de una villa romana del año 175 después de Cristo.
La villa, muy bien conservada, era tan intrincada que podría haber sido la casa de un emperador romano. Se cree que la villa llegó a tener 3 pisos de altura. Los hallazgos incluyen conchas de ostra, que sugieren cultivo específico para la familia, cerámica de élite y un ataúd romano utilizado como cama de flores. El hallazgo es uno de los más importantes de su tipo en años, porque el sitio no ha sido tocado durante casi 1500 años, permitiendo a los científicos y arqueólogos estudiar cómo vivía el 1% más rico de la sociedad romana con increíble detalle. Número 1. Venus de Milo. Casi seguramente has oído hablar y visto fotos de esta famosa estatua griega, pero lo que quizás no sabías es que fue descubierta completamente por accidente. En 1820, un campesino llamado Yorgos Controtas encontró una cueva cubierta con una losa de mármol mientras buscaba bloques para construir. Existe controversia sobre quién realmente hizo el descubrimiento. Algunos dan crédito a Yorgos Patonis y su hijo Antonio. Quien lo halló sin duda no lo buscaba. La Venus de Milo se ha vuelto una de las obras de arte clásicas más icónicas, quizás porque se sabe muy poco sobre ella. Se llama Venus, pero podría representar a Afrodita. Quizás ni siquiera sea una diosa, sino la amante del escultor o alguien más. La ausencia de sus brazos la ha convertido en una obra surrealista, generando interrogantes sobre cómo se quebraron mientras el resto de su cuerpo permaneció intacto.